Muy buenas, es un privilegio el poder saludarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y como hemos venido haciendo durante las últimas semanas, vamos a continuar nuestro estudio en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. En este caso vamos a estar meditando en el capítulo 4 de los versículos 29 al 32. Y el tema que vamos a tratar es reemplaza lo que destruye con aquello que construye. Y todos nosotros necesitamos ir renovándonos de día en día, y a pesar de que mucha gente, cuando uno viene a Cristo, le critica porque creen que ya uno se cree mejor que los demás, o que uno se siente que es muy santo, y la verdad es que nada más lejos de la realidad. Uno, cuando viene al Señor Jesucristo, se da cuenta de su maldad, se da uno cuenta de que no es perfecto y que hay muchas cosas en nuestra vida que necesitan cambiar, algunas debemos dejarlas, debemos despojarnos de lo que dice la Biblia como el viejo hombre, y tenemos que renovarnos en Cristo Jesús. Y bueno, el apóstol Pablo aquí en el capítulo 4 habla precisamente de todo aquello que debemos dejar atrás, y por otro lado habla de lo que debemos adueñarnos, de lo que debemos vestirnos. Así que en este caso vamos a meditar en estos versículos, y antes de hacerlo, pues vamos a hacer una oración para ponernos en las manos del Señor y rogar que su Santo Espíritu nos guíe, que sea nuestro Maestro. Así que vamos a orar. Dios Santo, nos presentamos delante de ti llenos de gratitud, porque tú nos das la vida, porque tú eres quien nos sostiene, porque eres tú, Señor, quien tiene tanta paciencia para con nosotros. Y Señor, por favor te rogamos que tú nos limpies de pensamientos destructivos, de palabras destructivas, y también, Padre, que nos llenes de ti, que nos llenes de tu palabra, que nos llenes de tu Santo Espíritu. Y por favor, nuestro buen Dios, te rogamos, porque ahora que vamos a meditar en estos pasajes en este pasaje que nos desafía a cambiar, a dejar atrás las cosas viejas, te pedimos, oh Dios, porque tú nos des la fortaleza y la decisión para poder hacerlo. Nos ponemos en tus manos, nuestro buen Dios, a la misma vez que te rogamos por tanta gente que está pasando por problemas, que está sufriendo. Por favor, Señor, tú trae consuelo a sus corazones. Te rogamos por tanta gente que está viendo a sus seres queridos enfermarse, que está viendo a sus seres queridos fallecer. Padre, por favor, pon tu mano de consuelo sobre ellos, abrázalos con tu amor. Y también, Padre, te rogamos por los que están enfermos, para que tú les des fortaleza. Y Señor, que en esas enfermedades tú puedas ser glorificado. Padre, te pedimos por cada hogar, para que tú lo llenes de tu paz, para que, Señor, sea Cristo Jesús el que reine en nuestros hogares, en nuestros corazones, en nuestra vida. Señor, pedimos de tu bendición y dirección en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, la palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 4, versículos del 29 al 32, dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La idea que el apóstol Pablo nos ha venido dando aquí tiene que ver con la de edificar y no destruir. Y cuando hablamos de palabras, las palabras tienen el poder de hacer que alguien se anime, que alguien se sienta importante, que alguien se sienta valioso. Pero también las palabras tienen el poder de hacer que una persona se desanime. Incluso hay personas que solo por las palabras llegan a suicidarse porque sienten que no tienen valor. Entonces, cuando vemos aquí la palabra de Dios, nos damos cuenta de que la palabra de Dios está llena de promesas, está llena de esperanza,
también está llena de realidad, está llena de gracia, está llena de verdad. Y la palabra de Dios no maquilla los errores, lo que hace es mostrarlos tal cual son y luego nos muestra la solución. En nuestro caso, necesitamos aprender a hablar con la verdad, pero también hablar con gracia. Y a veces nosotros nos convertimos en personas ofensivas, se supone que porque nos gusta decir la verdad, se supone que porque nosotros no somos hipócritas. Y dicen, no, es que yo voy siempre con la verdad por delante. Y el ir por la verdad por delante muchas veces no es más que un pretexto para nosotros utilizar palabras hirientes, para nosotros destruir. Entonces, aquí el apóstol Pablo nos dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y si podemos tomarnos este versículo como un mandato, o dos mandatos más bien. Primero, el primer mandato sería no admitas palabras corruptas. Y uno tendría que preguntarse, ¿a qué se refiere aquí? ¿Qué significa corruptas? Y estaba viendo la raíz de aquí de la palabra griega, el vocablo griego que utiliza, y la palabra significa, se puede traducir como palabra podrida, como palabra inútil, o sea que no sirve para nada, o también como palabra depravada. Así que cuando nos dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, lo que está diciendo que ninguna palabra que sea inútil, ninguna palabra que esté podrida o que esté corrompida, que debe tener lugar en nuestro corazón. Ahora, o salir de nuestra boca. Y fíjense, veamos lo que está diciendo. O sea, si en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros deseos, estuviese la posibilidad de que tengamos pensamientos sucios, impuros, inútiles, nos dice, pues pon como una especie de protección, utiliza tu boca como una protección y no dejes que esas palabras que ya has maquinado, esas palabras que tienes en la mente, no las dejes que salgan. ¿Por qué? Porque nadie tiene pensamientos 100% puros, ¿o sí? Nadie. En cualquier momento, a veces nuestra mente nos puede dejar hacer o jugar malas pasadas. Y nosotros a veces pensamos mal. Y de hecho es muy famoso ese dicho que dice, piensa mal y acertarás, ¿no? Pues en realidad si tú piensas mal y quizá llegues a acertar o a tener razón, pero no dejes que esos malos pensamientos salgan de ti, eso es lo que nos está diciendo. Así que si por alguna razón has permitido que tu mente tenga palabras inútiles, que tenga palabras llenas de corrupción, llenas de maldad, dice, no las dejes salir. ¿Por qué? Porque van a ser destructivas. Ya que te has dañado a ti mismo, no dañes a los demás. Bueno, lo ideal es uno limpiarse, por eso uno tiene que purificarse. Y la idea a la que quería llegar es a esta. Nosotros no podemos controlar nuestra lengua si no controlamos antes nuestro corazón. No podemos tener palabras limpias, no podemos tener palabras útiles si no tenemos un corazón limpio, si no tenemos un corazón útil. ¿Por qué? Porque dice la Biblia también que de la abundancia del corazón habla la boca. De modo que si nosotros estamos maquinando perversidades, malos pensamientos, lo normal es que salga de nosotros, ¿qué? Palabras corrompidas. Y por eso es importante que pongamos nuestro corazón bien delante del Señor para que de Él puedan salir buenas palabras. Así que esa es la primera idea. No permitas o no dejes que las palabras inútiles, que las palabras corruptas se adueñen de tu mente o se adueñen de tus intenciones. Lo siguiente es reemplázalo. ¿Con qué? Con palabras que sean para edificar, con palabras que sean para agradar. Dice
sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Así que necesitamos utilizar palabras que sean como buenas. Y aquí buenas para edificar. Y el edificar tiene que ver con fortalecer, tiene que ver con agradar, tiene que ver con empoderar, tiene que ver con hacer a las personas mejores. O sea que nuestro objetivo al hablar debe ser el de ayudar, debe de ser el de animar, debe de ser el de fortalecer, debe de ser el de construir. Ahora, recordemos que nuestras palabras, como ya decíamos, tienen el poder de dar vida o de quitar vida, de animar o desanimar. Así que utilicemos las palabras sabiamente y tengamos cuidado para que cuando hablemos, que lo que hablemos bendiga. Porque el Señor Jesucristo nos dijo que debemos bendecir y no maldecir, incluso a los enemigos. Es necesario bendecir a quien lo merece y a quien no lo merece. Y de hecho nosotros como cristianos fuimos llamados para heredar bendición, no para heredar maldición. Así que eso debemos mantenerlo presente. Lo siguiente es que no debemos entristecer al Espíritu Santo. Dice en el versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristar tiene que ver con no afligir, con no producir sufrimiento, con no producir dolor. Entonces aquí lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, por un lado que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios es una persona, ¿verdad? Una persona que puede alegrarse o que puede entristecerse. Lo que nos está diciendo es que nosotros, que hemos recibido al Espíritu Santo, ¿y cuándo recibimos al Espíritu Santo? Cuando Cristo viene a nuestra vida, cuando nacemos espiritualmente, cuando nacemos de nuevo, el Espíritu Santo lo que hace es morar en nosotros. Y el Espíritu Santo está ahí, ¿para qué? Para llamarnos la atención, está para exhortarnos, está para instruirnos, está para que cuando cometemos pecado, nos redarguye. Ahora, nosotros cuando cometemos pecado, incluso cuando utilizamos malas palabras, cuando somos ofensivos, cuando somos dañinos, estamos pecando contra Dios. Y estamos entristeciendo al Espíritu Santo que nos fue dado. Ese Espíritu Santo que debería estar guiando nuestra vida. Lo hacemos a un lado, lo rechazamos cuando decidimos irnos siguiendo los deseos carnales o siguiendo los malos pensamientos, los malos sentimientos. Así que nos dice que debemos evitar producir tristeza al Espíritu Santo, y también nos dice que con el Espíritu Santo fuimos sellados, ¿verdad? Para el día de la redención. Así que implícitamente lo que está diciendo es: prepárate para el día de la redención. Ese día de la redención se entiende como el día del rescate, el día de la salvación. ¿Por qué? Porque hay un día en que cada uno de nosotros va a ser redimido, va a ser rescatado, va a ser librado. Y la pregunta es: ¿de qué vamos a ser librados? Y el apóstol Pablo en Romanos, él hace una pregunta, dice así: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así que el apóstol Pablo, pensemos quién era el apóstol Pablo, un hombre consagrado al Señor, un hombre que dedicó su vida para servir a Dios, para compartir las buenas nuevas de esperanza que tenía en Cristo Jesús, para compartir el cambio que Dios había producido en él. Recordemos que él estaba dispuesto incluso a matar a los seguidores de Cristo, y luego estaba dispuesto a morir por seguir a Cristo. Entonces este Pablo, que sufrió una gran transformación, tenía sus luchas, igual que todos nosotros.
Entonces él se veía y dice, pero no entiendo qué pasa conmigo, porque yo con mi mente anhelo agradar a Dios, pero luego me encuentro que en mi cuerpo hay deseos que van en el sentido opuesto. Y veía que su cuerpo lo arrastraba hacia la pecaminosidad. De manera que dice, soy un miserable. Y parece que en la desesperación pregunta, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Y luego vemos más adelante que encuentra libertad. Y la libertad la encuentra en Cristo Jesús. Y por eso dice, gracias doy por Jesucristo. Porque es en el Señor Jesucristo que encuentra libertad. Ahora bien, cada uno de nosotros llegará un momento en que seremos librados de este cuerpo de muerte. ¿En qué sentido? Porque este cuerpo, pues sabemos que se va degenerando, ¿verdad? Conforme pasan los años, celebramos los años y cantamos que si cumpleaños feliz y todo, pero conforme va pasando el tiempo, vemos que nuestro cuerpo pues se va debilitando, se va deteriorando. Pero no solo es que nuestro cuerpo se deteriore, sino que también nuestro cuerpo es propenso al mal, tiene deseos pecaminosos. Así que necesita ser librado. Y llegará un día en que el Señor Jesucristo nos rescata de este cuerpo de muerte y lo reemplaza con un cuerpo glorificado, es decir, lo transforma. Ya sea que estemos en la sepultura o que sigamos vivos, llegará un momento en que seremos redimidos. Pero de hecho la creación misma será redimida. Este mundo en el que hay terremotos, en el que hay plagas, en el que hay virus, pandemias, como estamos viviendo ahora, va a ser redimido. Hay un día de la libertad. Y el apóstol Pablo dice, prepárate para ese día de la redención. ¿Y cómo nos preparamos para ese día de la redención? Siguiendo la dirección del Espíritu Santo. Ahora, un punto más es que no debemos dar lugar a actitudes dañinas. Miren el versículo 31, dice, quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, gritería y maledicencia y toda malicia. A ver, primero vamos a pensar qué es la palabra amargura. La amargura es ese sentimiento de rencor, de odio que se arraiga en nuestro corazón y que nos hace endurecernos, que nos hace tener resentimiento. Y de hecho se puede traducir la amargura como dureza, como tosquedad o como resentimiento. Entonces nos dice, toda esa dureza que puedes tener en tu cuerpo, que puedas tener en tu alma, dice, quítalo. Quita toda amargura de tu vida. Si estás amargado por algo, porque no te fue bien, porque tus planes no resultaron, dice, quítalos de ti. Porque ¿saben qué es lo que hace la amargura? La amargura daña, la amargura corrompe, la amargura se extiende. Y la amargura la comparo como esas hierbas, aquí hay muchas enredaderas, que lo que hacen es a cualquier árbol, fíjense, árboles, aunque estén sanos, y ya pueden ser árboles que midan 50 metros de altura, hay unos árboles gigantes por aquí, pues si esas enredaderas se empiezan a adueñar del árbol, van comiéndoselo, y llega un punto en que lo secan. Así es la amargura. La amargura empieza como algo pequeño que anidamos ahí y va creciendo y creciendo y va secando tu vida. Nos va secando de amor, nos va secando de paz, nos va secando de felicidad. Y por eso el apóstol Pablo nos dice que nos quitemos toda amargura. Y después de la amargura nos dice que también que debemos quitar de nosotros el enojo. Y la verdad es que me sorprende que utiliza enojo e ira. Y normalmente nosotros hablamos de enojo y de la ira como de lo mismo, ¿verdad? Pero hay una pequeña diferencia entre lo que es el enojo y la ira, por lo menos en los dos vocablos que se utilizan en griego. Y el enojo, en griego se dice thumos,
y es como una explosión de pasión. Ya ven que hay personas que son muy pasionales, que por cualquier cosita se emocionan y dicen, oh sí, y parece que es lo más grande. Eso es cuando uno se enoja, que parece que hay algo que no le gusta y rápido explota, ¿no? Ese es un tipo de enojo, pero luego cuando habla de la ira, y la ira es el orgé, que es donde viene la palabra orgía, y se refiere a la pasión violenta, a los deseos violentos, esos deseos destructivos que buscan dañar a los demás. Entonces hay un matiz que es muy fino, pero que está ahí reflejado. Entonces dice que nos debemos quitar tanto de lo uno como de lo otro, de esos prontos repentinos que tenemos de enojo, y también de esos prontos que tenemos de violencia, cuando queremos destruir. Así que la amargura, el enojo y la ira debemos desecharlo de nosotros, pero también nos habla de la gritería. Y lo que está diciendo es que debemos dejar de gritarnos entre nosotros. Y recuerdo en una ocasión que alguien preguntaba, bueno, ¿por qué se grita la gente? ¿Por qué en una pareja hay gritos? ¿Por qué entre amigos hay momentos en que se gritan? Y la verdad es que los gritos suelen ser que vienen cuando los corazones se alejan. Pensemos, por ejemplo, en dos personas que están enamoradas. Cuando están enamorados no se gritan, se hablan con suavidad. Es más, hasta se susurran. Y los corazones están cercanos, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando hay un desencuentro? Cuando hay un enojo, cuando hay algo en lo que no concuerdan. ¿Siguen hablando con la misma suavidad? ¿O ya se levanta más la voz? Ahora, se levanta la voz, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si cuando se levantaron la voz se enojaron más? Entonces el corazón se aleja más. ¿Y qué es lo que se hace? Se grita más, se ofende más. Y parece ser que los gritos tienen la intención de unir esa distancia a la que los corazones han llegado. Pero sabemos que los gritos, en lugar de unir esa distancia, lo que hacen es distanciar más. Y por eso aquí el apóstol Pablo nos dice que nos quitemos toda gritería. Luego también, después de la gritería, también nos dice que nos quitemos la maledicencia. Y bueno, la maledicencia tiene que ver con utilizar lenguaje agresivo, más bien lenguaje abusivo. Eso es lo que es la maledicencia. Y de hecho, no solamente tiene que ver con uno utilizar un lenguaje soez, un lenguaje dañino, sino que la palabra en griego es blasfemia. O sea que utilizar un lenguaje blasfemo es utilizar un lenguaje maldiciente, tiene que ver con maldecir, tiene que ver con no dar o no respetar el lugar de los demás. Y nos dice que debemos quitarnos de toda esa maledicencia. Ahora bien, el uno utilizar la maledicencia implica que estamos siendo blasfemos. Y normalmente cuando hablamos de blasfemia estamos hablando de que uno está ofendiendo a Dios, ¿verdad? Que uno está hablando en contra de Dios, que lo es. Pero se aplica también en hablar en contra de las personas. De manera que es necesario controlar o quitar de nosotros todas esas malas palabras. Y las malas palabras normalmente vienen cuando nosotros somos maliciosos. Y de hecho nos dice que debemos quitarnos, aparte de toda blasfemia, toda maledicencia, también debemos quitar de nosotros la malicia. Y la malicia es la maldad. ¿Recuerdan ese programa de los caquitos?
que eran dos ladrones, ¿verdad? Que andaban por ahí robando y haciendo maldades, pues hasta se decía con cariño, ¿no? Los caquitos. Pero en realidad esa palabra caquitos viene de la palabra griega kakos, que significa maldad, que significa ser dañino. Y aquí lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es que toda malicia o toda maldad debemos quitarla de nosotros. ¿Por qué? Porque es de nuestra maldad de donde va a salir la maledicencia. Es decir, es de la corrupción que haya en nuestra vida de donde surge todo. De manera que la raíz o la base o la clave para poder limpiar nuestro vocabulario, para limpiar nuestras emociones, para limpiar nuestros sentimientos, tiene que ver con permitir que la sangre del Señor Jesucristo limpie nuestra vida, que su perdón se aplique a nosotros, que su gracia se derrame sobre nuestra vida, que su paz llene nuestro corazón, que nos complete, que encontremos satisfacción en Él, que estemos limpios, que estemos purificados, que seamos limpiados por Él y entonces podremos quitarnos de nosotros toda esa maldad. Y toda amargura, todo enojo, toda ira, todo grito, toda blasfemia, toda malicia debe ser reemplazada por la benignidad, por la misericordia y por el perdón. Dice el versículo 32, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, la benignidad tiene que ver con la amabilidad. Dice que debemos ser amables o benignos unos con otros. Y la verdad que ser amable o no serlo es una decisión. Una decisión que por supuesto debe estar motivada por buenos sentimientos, por buenos deseos. Tiene que estar motivado por el bienestar del otro, por el bienestar del prójimo. Y quizá en el fondo debemos preguntarnos, ¿yo quiero que los demás estén bien o quiero que estén mal? ¿Quiero ver que los demás gozan o quiero ver que los demás sufren? ¿Quiero ver a los demás en paz o los quiero ver atribulados? ¿Qué hay en tu corazón para con los demás? ¿Quieres lo bueno para ellos o quieres lo malo para ellos? Ahora, si tú quieres lo bueno para los demás, vas a ser benigno con ellos, pero también serás misericordioso. Y el ser misericordioso tiene que ver con dar a aquellos lo que no se merecen. Es decir, dar lo bueno aunque la gente no se merezca lo bueno. Porque Dios es lo que hace con nosotros. Dios es misericordioso con nosotros y nos da de sus bendiciones, las merezcamos o no. Y por eso dice la Biblia, ¿no? Que Dios hace llover sobre justos e injustos. Dios hace que salga su sol sobre justos y sobre pecadores. ¿Nos merecemos la lluvia? ¿Nos merecemos el sol? No, pero Dios por su misericordia nos lo da. Así nosotros debemos ser como esos soles para aquellos que están en tinieblas, para aquellos que necesitan ese calor del corazón humano, ese calor del corazón, del amor de Dios. Ahora bien, dice que seamos benignos, que seamos misericordiosos y que seamos perdonadores. Y la verdad es que cuando estaba mirando esto, no pude menos que pensar en el Sermón del Monte, y voy a leer solamente un pasaje en Mateo capítulo 5, versículos del 38 al 48, donde nos habla el Señor Jesucristo sobre el amar, no solo a los amigos, sino a los enemigos. El ser misericordioso, el ser perdonador, el ser imitador de Cristo. Dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale.
Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Fíjense lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo. Sed como vuestro Padre. Y aquí, en Efesios, el apóstol Pablo nos dice que seamos perdonadores, como Dios también nos perdonó en Cristo. En otras palabras, sé tan perdonador como Dios te enseñó. Sé tan misericordioso como Dios te enseñó. ¿Cómo te perdonó Dios? Dios te perdonó sin que lo merecieras, por su misericordia. Dios te amó hasta el punto de dar a su Hijo Jesucristo para perdonarte, para limpiarte. Dios perdonó tu deuda, una deuda que no podías pagar. Dios, la deuda que te la perdonó al 100%. Su perdón es completo. Dios, cuando te perdonó, decidió pagar por el daño que tú habías hecho. Decidió llevar tu culpa sobre sí mismo. ¿Cómo te perdonó Dios? Dios te perdonó con sus brazos abiertos, para que una vez que tú te arrepintieras, recibirte y darte un abrazo, diciéndote bienvenido a casa, hijo mío. Te perdona dándote lugar en su familia, haciéndote hijo suyo y ofreciéndote un lugar en su mesa. ¿Cómo perdonas tú? ¿Cómo perdonamos? ¿Qué tan verídico? ¿Qué tan sincero? ¿Qué tan amoroso? ¿Qué tan completo es nuestro perdón? Limpiemos nuestro corazón ¿de qué? De amargura, de rencor, de ira, de maledicencia, de maldad, y vistámonos en Cristo. Vamos a orar. Te agradecemos, nuestro buen Dios, por el privilegio que tú nos das de conocer a Cristo Jesús, de conocer su perdón, de conocer su amor, de conocer que Él nos ama tanto que nos tiene un lugar en su casa, un sitio a su mesa. Y te ruego, Señor, por cada uno de nosotros, si estamos esclavizados o presos del rencor, del odio, de la amargura, si somos personas que gritan, si somos personas que destruyen, por favor, nuestro buen Dios, ayúdanos para que reemplacemos lo que destruye con aquello que construye. Te pedimos que tú nos utilices como vasos útiles para tu gloria y honra. Pues te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.